estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero con Garrett Edwards de la Fundación Libertad. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El INDEC informó ayer el EMAE de diciembre que avanzó un 1,8% respecto de noviembre después de haberse contraído un 0,3% el mes anterior. En la comparación interanual, la economía creció 3,5%, muy por encima de la estimación de crecimiento cero que manejaban los economistas encuestados por Bloomberg. El acumulado anual del 2025, en tanto, quedó en 4,4%. El principal impulso vino del sector agropecuario, que creció un 32% interanual gracias a una cosecha de trigo histórica. Y el sector financiero también contribuyó de manera significativa, pero del otro lado, la industria manufacturera y el comercio minorista cayeron. María Castiglioni, economista y directora de la consultora CIT Asesores, lo resumió así en conversación con Bloomberg News. Después de 2 meses en los que la economía rindió peor de lo esperado, diciembre fue muy fuerte. Claramente la actividad agrícola ayudó mucho. Recordemos que la mayoría de los sectores habían acelerado su producción en el tercer trimestre para adelantarse a una temida devaluación postelectoral, lo que terminó desacelerando la actividad en octubre y noviembre. La gran pregunta ahora es, mirando para adelante, ¿qué esperar de la actividad en un entorno donde las tasas reales altas siguen limitando al crédito? Grid Capital mencionó este tema ayer citando a un informe de EcoGo en base a datos del Banco Central, mostrando un deterioro acelerado de la morosidad en el segmento de crédito al consumo. Por ejemplo, los préstamos irregulares de Mercado Pago pasaron de 8,8% en junio a 13,5% en diciembre. El caso de Santander Argentina es aún más marcado, con un ratio de morosidad saltando de 2,06 en diciembre de 2024 a 7,68 un año después. Hubo un salto especialmente abrupto para ese banco entre septiembre y diciembre, el periodo en el que la volatilidad de tasas por las elecciones de medio término golpeó al mercado. De ese modo, Grid Capital advirtió que no estaría demasiado optimista con las acciones de bancos de cara a los próximos resultados trimestrales, anticipando además que Naranja X del Galicia podría traer sorpresas negativas. Estamos hablando de un dato a seguir de cerca. Si la morosidad sigue subiendo, el impulso del crédito que se esperaba para este año podría ser más moderado de lo previsto. 2. El Ministerio de Economía sale hoy al mercado con una doble intención. Por un lado, captar pesos para renovar vencimientos en moneda local por unos 7,4 billones y por otro, asegurar un buen debut del nuevo Bonar 2027, un bono soberano en dólares ley local que pagará cupón mensual, algo bastante atípico para un instrumento de deuda soberana. Empezando por el lado de los pesos, por primera vez desde noviembre de 2024 no se ofrecen títulos a tasa fija. El menú incluye 3 letras en pesos indexadas a la inflación, las LECER, con vencimiento en mayo, julio y noviembre de este año. También hay un bono SER y un bono atado al dólar oficial, ambos con vencimiento en junio de 2027, y otros 2 instrumentos similares, pero a junio de 2028. La ausencia de tasa fija refleja un mercado que, en medio de la volatilidad de tasas y la aceleración inflacionaria de los últimos meses, prefiere cubrirse con instrumentos que ajusten por SER o por el tipo de cambio oficial. Hacia adelante, los números que enfrenta economía no son menores. Entre marzo y abril debe afrontar vencimientos por 35 billones de pesos. Pero la novedad más relevante de esta licitación es el Bonar 2027. Recordemos que el gobierno anunció que va a ofrecerlo de manera regular en las subastas quincenales. Las estimaciones que recogió Juan Pablo Álvarez para Bloomberg Línea sobre el rendimiento de corte van desde 5,9 hasta un 8%, un rango bastante amplio. En el extremo más optimista, Max Capital calculó que el precio debería ubicarse levemente por encima de la par, con una tasa de entre 5,7 y 5,9%. Portfolio Personal Inversiones, por su parte, estima un rango de entre 6,5 y 7%. Facimex Valores proyecta que podría cortar por debajo del 8% en un contexto de fuerte crecimiento de los depósitos en dólares y apetito por instrumentos hard dollar. Delfos Investment señaló que el objetivo oficial sería captar financiamiento a una
tasa inferior al rendimiento del AL29 medido al MEP en torno al 7,8%. Grid Capital, en cambio, cree que debería ser más alto si el objetivo es captar una porción significativa de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema. Un dato operativo relevante: Felipe Núñez, del equipo económico, aclaró que quienes suscriban al bono no perderán el acceso al mercado oficial de cambios siempre que mantengan el título en cartera al menos 15 días. 3. Las acciones de Mercado Libre se desplomaban hasta un 6% en el aftermarket a la hora de grabar este podcast, después de que la empresa reportara una ganancia por acción de $11,03 por debajo de los 11,71 que esperaba el mercado. En un contexto donde Wall Street viene castigando cada vez más a las empresas que no cumplen con las expectativas de rentabilidad neta, los inversores se enfocaron en esa línea del balance más que en los números operativos, que fueron sólidos. Por lo pronto, los ingresos netos, es decir, la facturación neta de Meli, creció 45% interanual hasta $8.800 millones, por encima de los 8.480 millones que habían estimado los analistas. De esa forma, Meli marcó el 28º trimestre consecutivo con crecimiento anual superior al 30%. Por otro lado, el volumen total de pagos creció 42% hasta $83.690 millones, la cartera de créditos saltó 90% interanual hasta 12.500 millones y los usuarios activos mensuales de Mercado Pago treparon a casi 78 millones en la región. En el marketplace, los compradores únicos subieron 24% a 83 millones. Sin embargo, como reportó Bloomberg News, la utilidad neta quedó en $559 millones contra una estimación de 596. La explicación se pudo encontrar en las inversiones agresivas que está haciendo en Brasil con envíos gratuitos y en crédito al consumo en México, que presionaron los márgenes. Leandro Cuccioli, vicepresidente senior de Relaciones con Inversores, lo reconoció en conversación con Bloomberg, diciendo: conscientemente tomamos decisiones de invertir en todo lo que hace de Mercado Libre el mejor marketplace. Por supuesto, en el corto plazo somos muy conscientes de que eso tiene algún impacto en la compresión de márgenes. Estamos hablando de los primeros resultados desde el cambio de liderazgo en Meli, con Ariel Szwarstein asumiendo como CEO el 1 de enero, sucediendo al fundador Marcos Galperín después de 26 años al frente de la empresa. De los 10 analistas que emitieron informes recientes antes de los resultados, 9 mantienen recomendaciones positivas de compra con precios objetivo que superan los $2.750 e implican un potencial alcista superior al 30%. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 1,8%. En Wall Street fue una jornada positiva para los papeles argentinos, con subas de hasta 4,8% para BBVA y ninguna caída. Los bonos en dólares cerraron con caídas de hasta 0,6% y el riesgo país quedó en 545 puntos. El dólar blue quedó en 1.430, el MEP en 1.407, el contado con liqui en 1.448, el dólar mayorista en 1.380,50 y el minorista en 1.400. En tasas, la LECAP abril quedó en 37% de tasa nominal anual y la caución a un día cerró en 26%. El Banco Central compró ayer otros $48 millones, dejando las reservas brutas en $46.662 millones. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Garrett Edwards, que es director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Garrett, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pregunto en primer lugar, hay quienes dicen que para garantizar la previsibilidad que busca instaurar la reforma laboral, hace falta también una reforma judicial, porque los abogados y jueces que conforman la industria del juicio podrían seguir teniendo margen para fallar en contra de las pymes. ¿Qué pensás vos al respecto? La reforma laboral es condición necesaria, pero no suficiente para poder terminar de modificar para bien el mercado laboral argentino. La reforma judicial es sin duda alguna el siguiente gran paso, que también podría haberse dado de manera coetánea con la modernización laboral que llevó adelante el gobierno y que uno espera, imagina, desea va a ser lo próximo que hará el gobierno en lo que refiere al mundo del trabajo. Abogados y jueces que han sido colonizados ideológica e intelectualmente con un virus similar al que ha padecido durante muchos años el derecho penal y la justicia penal en la Argentina. Allí, por el mal llamado garantismo zaffaroniano, en el caso de la justicia laboral
por ciertas presunciones de que habría siempre una parte más débil que la otra, una parte más vulnerable, y que la otra sería en esencia la malvada, la villana, la que siempre hace todo mal, en este caso la parte empleadora. Una reforma judicial que permita una nueva manera de repensar el mundo del derecho laboral. Quizá con una Cámara Nacional de Casación Laboral que case los distintos casos o similar, permitiría que esa jurisprudencia que hoy por hoy se ve en primera instancia en virtud del control de constitucionalidad difuso, que lo que hace es que los jueces de primera instancia puedan determinar inconstitucionalidades, incluso aunque no las hayan pedido las partes, es algo que debe modificarse para que así las pymes puedan tener algo de seguridad jurídica. Y te hago la segunda, Garrett. Hay bancos que tienen el escrutinio desde Wall Street y de la SEC, de ahí que temen a poner a un costado sus habituales políticas de KYC. ¿No hay riesgos en que se adhieran plenamente a esta ley de inocencia fiscal? El gobierno tiene un excelente discurso en lo que refiere a la ley de inocencia fiscal y lo que deben ser los controles que se hacen de los distintos operadores en los mercados financieros. Ese discurso, sin embargo, me parece que se choca de bruces con lo que es la actual normativa en temas de compliance, no solo a nivel nacional, sino lo que es hoy por hoy la práctica a nivel internacional. Si uno se fija lo que sucede en Wall Street o lo que pregona la SEC, la Comisión de Valores norteamericana, lo que uno ve rápidamente es que el mundo ha avanzado hacia un sistema de cada vez mayores controles enfocados en políticas de know your client, de conozca a su cliente, que hacen que uno no pueda eludir ese tipo de responsabilidades por más que opine lo contrario, porque lamentablemente es así como funciona el mundo. Entonces, este gran discurso, este excelente discurso, en mi opinión, que tiene el gobierno respecto a estos temas de compliance, que nos llevaría a mayores inversiones y a mayores movimientos de flujos dinerarios, hoy por hoy encuentra obstáculos en lo que refiere a temas de WIF, en lo que refiere a temas de prevención de lavado de activos, en lo que refiere a la práctica internacional, que deben ser sopesados y que entiendo son sopesados hoy por las distintas empresas y los distintos jugadores que saben que, no obstante lo que dice el gobierno, los riesgos siguen y seguirán estando, salvo haya alguna modificación al respecto. Y te hago la última, Garrett. ¿Cuáles son las grandes cuentas pendientes en materia de seguridad institucional y Estado de Derecho para las empresas argentinas hoy? Por ejemplo, la prohibición de controles cambiarios, ¿debería ser incorporada a la Constitución? Son muchas las deudas pendientes en lo que refiere a seguridad jurídica y Estado de Derecho para poder garantizar un camino de inversiones en la Argentina. Sin duda alguna que el principal punto se enfoca en lo que los jueces hacen y lo que los jueces interpretan de las normas. Es un requisito esencial para poder tener seguridad jurídica en la Argentina, tener mejores normas. Eso no implica necesariamente tener más normas, pero sí que las que tengamos sean claras, sean precisas, se respeten y se interpreten de una manera en la que uno pueda esperar del futuro un comportamiento similar al del pasado. La cuestión vinculada con la provisión de controles cambiarios creo que va de suyo conectada con lo que debería ser la derogación en la Argentina de la ley penal cambiaria, aquella que ha servido como herramienta para perseguir a muchos penalmente en momentos en los cuales a los distintos gobiernos les convenía tener más apretado el mercado cambiario. Si eso debería ser incorporado en una cláusula constitucional, quizá muchas cosas deberían ser modificadas de la Constitución, pero recordemos que abrir un proceso de reforma constitucional por un punto tan particularísimo como este podría generar el riesgo de abrir una gran caja de Pandora sin saber en qué puede terminar. Sí creo que hay algunas modificaciones quirúrgicas que pueden hacerse en el ordenamiento jurídico argentino actual que producirían grandes resultados con no demasiados cambios o por lo menos no demasiadas modificaciones normativas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribió ayer Jimena Zúñiga, economista para Argentina en Bloomberg Economics, sobre el dato de actividad de diciembre. Los datos deberían dar algo de alivio a la administración del presidente Javier Milei y reforzar las expectativas sobre su programa macroeconómico. Sin embargo, consideramos que varios factores que se esperaba apuntalaran un crecimiento robusto este año, como el impulso del crédito y la depreciación del tipo de cambio real, ahora parecen ofrecer un estímulo más moderado. Una lectura que conecta directamente con lo que les contaba en la
la primera noticia sobre la morosidad bancaria. Si el crédito al consumo pierde tracción, uno de los motores que se esperaba para 2026 podría rendir menos de lo previsto. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.